Saludos gente y posibles suscriptores potenciales. Nos vemos en este nuevo video para hacerle un repaso rápido a las escalas que maneja Jujutsu Kaisen. He aprendido bastante del funcionamiento del sistema de poder del verso y he corregido errores, así que aquí presento mis argumentos y escalas de forma sencilla. Tomaré las hazañas más importantes del verso como tope que permitirá verificar su máximo nivel rápidamente usando manga y anime, así como añadiré información oficial del fanblog de JJK. La novela de Jujutsu Kaisen 0 se omite porque no dispongo de ella para un análisis adecuado. Antes de comenzar quiero animaros a suscribiros a mi canal si el contenido es de vuestro agrado y si tenéis algún aporte encantado de verlo en los comentarios. Primero comenzaré con un breve repaso al funcionamiento de su sistema de poder compartido, como lo es el sistema de poder con la energía maldita. La energía maldita surge de las emociones negativas de las personas. Es un sistema energético universal, por lo que todos poseen dicha energía por norma, y aquellos con la capacidad de controlarla son denominados hechiceros, que miden su nivel de poder mediante un sistema de clasificación por grados. Nuestra referencia va a ser la tabla de potencia de ataque necesaria para acabar con maldiciones que surgen de la energía maldita, ya que por norma general los hechiceros son más poderosos que las maldiciones de su mismo grado. Con ella no solo nos hacemos idea del poder que manejan las maldiciones dependiendo de su grado, sino también de los hechiceros, así como adicionalmente que la energía maldita se adecua a potencias reales en cierto sentido, por lo que un ataque de energía maldita puede compararse con un ataque real, ya sea de armas blancas o explosiones, entre otras cosas. En algunas ocasiones surgen anomalías como la restricción celestial de individuos que sin energía maldita poseen un físico elevado como para compararse a los mejores hechiceros. Son inmunes al golpe seguro de los dominios. Para finalizar tocaré ese mismo tema de forma breve. Las expansiones de dominio son las culminaciones de la hechicería, más no representan el poder real del usuario, ya que son más bien conceptos imaginarios materializados en una realidad de bolsillo con el objetivo de asestar el golpe seguro. Ahora que más o menos ya sabéis lo básico, podemos comenzar con las estadísticas físicas. Primero repasemos lo más sencillo, que son las velocidades manejadas por el verso. Repasaré las velocidades de ataque que manejan los personajes. Primero disponemos del ataque de sangre perforante de Choso, que es sangre comprimida disparada a velocidades supersónicas que van desde el Mach 1 al Mach 4. Aquí ya tendríamos uno de los ataques supersónicos del verso y de los más usados en general. Esto es confirmado por el fanblog oficial del manga de Jujutsu Kaisen. Los rayos de Nue, una de las sombras de Megumi y Sukuna, así como los rayos del propio Kashimo y Ryomen Sukuna con su herramienta de grado especial Kamutoke. El ataque de Ángel sería velocidad de la luz, ya que literalmente es eso, aunque como tal no es un ataque de AP en sí, así que lo descarto pese al dato, ya que fuera de los reencarnados no parece ser funcional. Y ya con esto tenemos las escalas de velocidad de ataque del verso de Jujutsu Kaisen, que va desde lo subsónico hasta lo masivamente hipersónico o relativista, ya que los rayos son un tercio de la velocidad de la luz. Cuando vamos al desplazamiento es donde empiezan los problemas por sesgo y mala comprensión de la información dada en medios oficiales o uso de la muerte del autor. A continuación explicaré las escalas manejadas. Si repasamos el material disponible nos daremos cuenta de que gracias a la hechicería de proyección Naobito fue reconocido como el hechicero más rápido por debajo de Satoru Gohou, que usaba azul para ampliar la suya. Naobito y Naoya rondaban las velocidades subsónicas a transónicas y puede que casi Mach 1 en determinados momentos, pero se puede apreciar que Naobito en su pelea con Jogo no habría logrado acumular las velocidades necesarias para las velocidades supersónicas, y eso ya valía para ser más rápido que él. En ese sentido el blizqueo de Sukuna a Jogo no sirve para demostrar el supersónico, ya que él mismo no llegó a esa velocidad. El Naoya humano superó las velocidades subsónicas hasta las transónicas o supersónicas, pero Maki no escala a él, ya que usó predicción de los 24 frames, además de que estaba clarísimo que Naoya superaba en ese aspecto. Con el Naoya maldición el caso es similar, ya que al igual que Daido, Maki logra captar y predecir a Naoya con los elementos del entorno y densidades del aire que le informaban de antemano de la trayectoria de Naoya. Quizás con mapa cambie, pero por ahora es así. Luego hay malinterpretaciones con Itadori y Kenjaku esquivando sangre perforante, el agujero negro de Yuki, Akari supuestamente esquivando rayos de Kashimo o el propio Sukuna reaccionando a ondas electromagnéticas. La realidad es que la mayor parte de los personajes son de rangos subsónicos a transónicos, quitando a los usuarios de hechicería de proyección.
Yo me voy a reservar los motivos porque ya he explicado varias veces las escalas del verso en cuanto a velocidad y haré un video aparte dedicado exclusivamente a echar por tierra los huanqueos. Por ahora solo me limito a explicar que no superan el supersónico. Aquí ya más adelante volveré por última vez a dar comprensión lectora. Bueno, aquí ya vamos con las estadísticas físicas y potencia de ataque de los personajes. Aquí tomaré las muestras más potentes del verso como son las de Hogo, Sukuna y el hechicero Satoru Gojo, así como el abre algunas técnicas especiales y dominios. Primero que nada, el meteorito de Hogwarts, la maldición del volcán, puede destruir varias edificaciones y puede provocar un temblor que se siente a varios metros de distancia. Puede dañar a un Sukuna que tiene entre 15 y 16 dedos, siendo bastante potente, ya que ni el propio Mahoraga puede realmente suponer un problema físico para Sukuna como para dañarlo con seguridad. En base a los efectos del meteorito y lo que Sukuna es capaz de resistir en ese estado con sus 15 dedos, una potencia de cuadra a varias cuadras es adecuada. Luego tenemos el fuga de Sukuna, que es un ataque equivalente a una gran explosión termobárica o más. El mínimo es nivel cuadra, pero por lo demostrado el fuga tiene la potencia para calcinar varias cuadras de ciudad dejando solo escombros. Máximo podríamos decir que tiene esa potencia o pueblo pequeño. El morado 100% de Gohou que recibió junto a Sukuna es capaz de arrasar kilómetros de la ciudad de Shinjuku, y ellos lo resistieron bastante bien en general, sin estar muy lejos del epicentro, lo que permitiría estabilidad física con sus propios ataques. Ya si tiramos de ataques especiales, pues el agujero negro de Yuki podía destruir el planeta Tierra, y la esfera de Yozu da presiones infinitas a quien la reciba en su expansión de dominio, y resistir eso sería universal. El verso de Jujutsu Kaisen no es muy rápido, pero la potencia de ataque y la velocidad de los mismos asciende por varios niveles el poder de sus propios personajes en muchos casos. Tienen el Black Flash que multiplica potencia física, técnicas apoyadas en la energía cinética, técnicas malditas muy potentes y sus expansiones de dominio que por desgracia las cerradas no captan a usuarios sin energía maldita. Aquí presento mis fichas de personajes que a quienes habitúen en este pitudo canal de escalado ya sabrán, pero por si acaso informó que cuando sitúo los axes en clasificación A significa que pueden determinar una batalla. Algunos me atearán por la escala de velocidad supongo, pero bueno, eso es cosa del jeje castroso Akutami y el manejo de su obra, cosa que con el estudio mapa y adiciones puede cambiar, cosa que de hecho hicieron al permitir que Toji reaccionara a descargas de Nue. Las posibilidades solo están ahí y las pueden tomar XD. Después de todo, los rayos de Nue y Casino son válidos para escalar, así que esperemos que no se le tema al éxito, aunque sería raro que Sukuna sea relativista cuando Dagura relativista se supone que supera a todos por un gran margen, nunca tenido por la humanidad XD. De módulo también querré hablar en otro video. La escala que tomo es pueblo supersónico y como mucho la escala de velocidades relativistas con buceo de mapa. No sé, ya me diréis si estáis de acuerdo o no. Por ahora lo veo así, pero he estado considerando cambiar de escalas por un tiempo. Supongo que tengo un presentimiento con el Kasimo y Akari, quizás podrían cambiar cositas. Bueno, aquí ya me despido y nos vemos en el próximo video. Espero que os haya entretenido, que de ser así me gustaría que os suscribierais. Con esto cumplo mi objetivo de presentar las escalas que tomo actualmente y puedo proseguir con la programación de vídeos del verso de Jujutsu Kaisen que tenía preparada. Hasta la próxima. Mairo